tal? ¿Cómo están? Pues nada, aquí regresando después de 3 años que teníamos sin subir nada. Mi nombre es Luis Fernando y soy Rubí. Un poquito nerviosos por regresar, esto es algo que teníamos tiempo queriendo hacerlo. Y antes de empezar, ¿no? Antes de empezar con el tema y con todo lo que vamos a querer hablar hoy y los videos de ahora en adelante que estemos haciendo, estaba viendo, hace 3 años subimos nuestro último video y cómo hemos cambiado en esto. cómo hemos cambiado en estos 3 años. Pues yo sigo igual. Nos ha pasado de todo, kilos más, kilos menos, canas más, canas menos y puras cosas así. Pues nada, un gusto poder estar otra vez, volver a retomar esto. Es un proyecto que nació en este corazón. Somos un matrimonio y es algo que queremos hacer y quisiéramos no dejarlo de hacer hasta que Dios marque otra cosa. Pero muy contentos de poder volver y pues, ¿cómo te has sentido, Rubí, después de 3 años que no hicimos nada y que queríamos hacerlo y siempre pasaba algo y no podíamos? Pues de hecho desde el último video nunca fue como de ya vamos a dejar de hacer videos y descansar. No, de hecho el último video fue de después hay que hacer otro, porque estaba como, según yo recuerdo, ¿no? En nuestra mente seguirá haciendo los videos, pero pues sí, pasaba una cosa, pasaba la otra y ahora una semana se convirtió en 3 años. Una semana, cada semana. Sí, 3 años. Aquí YouTube dice que hace 3 años fue la última vez y fue con Oscar. Fue con Oscar, fue con mi hermano. Fue la última vez cuando vivíamos allá en casa de tus papás. Ajá, sí, cierto. Y no, pues siempre fue de querer hacer otra vez videos o de la página de seguir subiendo imágenes, y eso sí lo continuamos haciendo durante los años, pero no tan fluido. Y ahora pues se prestó la oportunidad. Sí, de hecho va a salir aquí abajito nuestra página de Facebook. Vamos a subir a YouTube. Queremos empezar a hacer otras cositas. Yo tengo la intención de hacer un canal donde subamos palabra. Esto es algo muy relajado, ¿no? La idea de aquí es platicar cosas relajadas, tranquilas, temas obviamente que nos ayuden como cristianos, cosas que a veces puede ser controversia, a veces son simples temas donde podemos pasarla bien, pero todo con algo cristocéntrico, ¿no? Y la idea también es abrir otro canal donde ya hablemos más de palabra, ¿no? Que ya más palabra, más Biblia, más más estudios, más algo que como cristianos nos pueda edificar. Problemas técnicos. Y pues gracias porque estás viendo esto, y si lo estás viendo y te gusta, compártelo, y también puedes comentar si hay algún tema que te gustaría que habláramos o algo que se platique. Con toda confianza puedes comentar ahí, ponle like, compártelo. La idea es que esto crezca y que sea pues de bendición para alguien, ¿no? Alguien que está empezando, o alguien que ya tiene mucho tiempo, o simplemente una perspectiva diferente de lo que es nuestra fe, ¿no? Y hablando de fe, perdón, estoy tomando soda. Gracias. Y hablando de nuestra fe, es el tema de hoy, la fe. Y es un tema que yo sé que si eres cristiano o incluso si no eres cristiano, muy probablemente ya has escuchado acerca de la fe, ya has escuchado que como hijos de Dios tenemos que tener fe y confiar y todo eso, pero si lo ves más a fondo, creo que es un tema que uno lleva en sí para toda la vida. Es un tema que uno constantemente tienes que trabajar en ello. Es un tema en el cual todos pasamos por situaciones difíciles, y creo que no es fácil. ¿Tú qué piensas? ¿Que es fácil o que no es fácil tener fe? Pues creo que es lo más difícil, es lo que más se menciona siempre en el mundo cotidiano. Por ejemplo, en las pláticas, ¿no? Que sales y estás en la fila y te encuentras con alguien y te empieza a platicar tus problemas y tú le dices, no, pues es que ten fe, mira, se va a solucionar. Y es como que es muy fácil decirlo,
o mencionarlo o aconsejarlo, pero es llevarlo a la práctica. Yo creo que es lo más difícil. Porque es creer algo que no ves o que no percibes. Porque tienes miedo, ¿no? Ajá, porque por ejemplo, no, si tú le platicas a alguien, no, pues alguien se me enfermó y tú estás en una desesperación, te dicen, ten fe. Y es muy fácil decirlo, pero ya que tú lo lleves a la práctica y que estés tranquilo o con la fe en sí de llevarlo a práctica, es bien difícil porque como humanos te quedas pensando, híjoles, pues si está enferma mi ser querido, la fe, que ¿cómo me va a ayudar? Por ejemplo, ¿te han dicho eso a ti? Ten fe. Pues sí, muchas veces. Y por ejemplo, cuando alguien te ha dicho ten fe, ¿alguna vez te ha molestado que te digan eso? Ay, sí, porque uno está bien desesperado y de que, por ejemplo, que uno no tiene dinero, ¿no? Y que ya viene la deuda y que te dicen, no, ten fe, algo va a pasar, y uno se queda, ay, sí, qué fácil, ¿no? Porque tú no lo estás viviendo o porque tú no sientes lo que yo siento. Y no, uno no lo dice, uno dice, ay, sí, muchas gracias. Pero por dentro uno dice, ay, te pasas, ¿cómo me dices eso ahorita? Sí, Todos lo hemos dicho. no es fácil tener fe en medio de un momento difícil, en medio de una enfermedad, de un problema económico, en medio de, no sé, de cuando un familiar está pasando por algo difícil y tienes que esperar. Yo creo que lo más difícil en medio de la fe es esperar que algo pase. Pero la Biblia dice algo, voy a decir nada más esto, en Hebreos 11:1, que es un versículo que usamos mucho cuando hablamos de la fe, dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice que es la garantía de lo que se espera, o sea, es tener esa convicción, por así decirlo, de que eso que tú estás esperando va a pasar. Y aunque ahorita en este momento no lo estás viendo, y es bien contradictorio en ese momento que tú lo estás viviendo, en ese momento que alguien te dice, ay, mira, no te preocupes, Dios está haciendo algo, hay que esperar y confiar en Dios. En ese momento, aunque puede doler a veces que nos digan eso, porque uno espera que esa persona llegue y te diga, ah, mira, no te preocupes, aquí tengo la cura de la enfermedad, o aquí tengo el dinero que necesitas, o aquí tengo, no sé, el trabajo que aquí está, mira, el contrato de trabajo para que puedas empezar. Eso no está pasando y es difícil tener esa certeza, pero la Biblia habla de eso. Pero fíjate, sí es cierto, cuando uno está en esa situación de, por ejemplo, que no tiene uno trabajo y que se le está acabando el dinero, y por ejemplo que uno de sus hijos o su esposo se enferma, y uno está en esa situación y alguien viene y te dice, ten fe, uno hasta se enoja y va a decir, ay, pero estás viendo, no tengo trabajo, se me acaba el dinero, se me enfermó. Pero yo creo que sí es el mejor consejo, porque no es lo mismo un consejo de, mira, te recomiendo que vayas allá y a lo mejor te van a dar trabajo, a ten fe, porque si te dicen ten fe, y esa es como la perspectiva correcta que yo creo que debemos de tomar, es decir, Dios tiene el control, y si Dios tiene el control, no solo te va a dar el trabajo, sino que te va a dar el trabajo, te va a dar el sustento y te va a dar la sanidad para la enfermedad. Entonces, sí es como que ten fe es una palabra bien chiquita, pero sí es muy poderoso. No, y luego también nosotros hemos pasado por situaciones también, yo creo que todos, ¿no? Si tú estás viendo este video, también te ha pasado. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado algo? Trabajo. Y en medio de esa situación difícil, gracias a Dios, nunca nos ha faltado qué comer. O nunca nos ha faltado en qué movernos. O nunca nos ha faltado, o no nos hemos enfermado. O sea, en medio de esa situación, perdone. Va pasando un carro. En medio de esa situación difícil, ¿qué? No nos ha faltado nada, pues. Y yo creo que la fe se tiene que alimentar, la fe se tiene que trabajar, la fe no es magia. Y a veces cuando nos dicen eso, tal vez nos molestamos y todo porque no hemos entendido lo que es realmente tener fe. Sí. Pero también, por ejemplo, me quedo pensando, cuando lo de Egipto, ¿no? Cuando dijeron, que vas a ser liberado y que te vamos a dar la tierra prometida, porque ahorita estaba leyendo aquí en Ezequiel, viene como un fragmento de lo de la salida de Egipto,
dice, ¿no? Pues Dios les decía a su pueblo por dónde ir, ¿no? Que los guiaba. Y aún así no tenían fe, aún a pesar de que lo estaban viendo, de que lo llevaban enfrente, no tenían fe, y a pesar de que Moisés les decía, se quejaban, ¿no? Sí, ten fe. Y lo que, no me acuerdo dónde había leído yo que decía, el camino de salir a Egipto, a donde tenían que llegar, creo que era, tú me habías dicho, unos días, o no sé, era un cierto tiempo bien cortito. Pero por lo mismo de no tener fe, a pesar de que estaba Dios presente, manifestándose o poniendo pruebas de que ahí estaba con ellos, día y noche, y a pesar de que Moisés, que era el líder, les decía, tengan fe, no tenía fe, y lo que hoy ha sido 10 días se convirtió en 40 años. Entonces, también no tener fe te conlleva a... Lo que podía ser un tiempo corto se extendió mucho. De hecho, bien curioso que acabas de decir eso, porque acabo de leer esto. En 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Entonces, hay veces que confiamos en lo que nuestros sentidos perciben en ese momento, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que vemos. Ponemos tanto nuestra confianza en lo material, en lo físico que está aquí, pero la Biblia habla de que nosotros no, como hijos de Dios, tenemos que aprender a no vivir por lo que estamos viendo físicamente, o sea, en este plano, por así decirlo, sino que tenemos que aprender a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Y esa, pienso yo, que es la clave para poder alimentar una fe, para tener una fe fuerte. O sea, la fe, si uno aprende a vivir por fe, uno de los beneficios más grandes que va a tener es tener paz. Y en este mundo estresante, donde todo es rápido, donde todo tiene que ser ya, donde todo está a un ritmo acelerado y tiene que funcionar a la primera, cuando no tienes el trabajo, cuando no tienes el dinero, cuando no tienes el transporte, cuando alguien se enferma, lo que más sucede en la vida de un hombre, por ejemplo, de un padre de familia, es que se estresa cuando no ve la puerta, ¿no? Cuando no encuentra la salida. Entonces, cuando uno aprende a vivir por fe y no por lo que está viendo físicamente en ese momento, cuando uno aprende a vivir bajo la luz de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, uno empieza a tener confianza. Y obviamente eso muchas veces nos lleva a estar de rodillas orando, a estar clamando a Dios, a estar dependiendo de Dios. Es como, por ejemplo, un papá o una mamá, ¿no? Puede ver a su hijo estresado por una situación, pero tú, como ya eres grande, como tú ya eres papá, tú ves el problema de tu hijo y para ti no es la gran cosa, ¿no? Y tú, porque tú puedes controlar esa situación, pues tú como papá, tú puedes ver el estrés de tu hijo y todo, pero tú como adulto tienes el control, puedes tener el control de la situación y resolverle el problema. Y siento que muchas veces nosotros somos como esos niños chiquitos y Dios nos está viendo y Dios tiene el control, Dios puede controlar todo lo que estamos pasando, pero a veces como que Él nos prueba, ¿no? Sí. Qué tanto oramos, qué tanto confiamos, qué vamos a hacer para intentar resolverlo, porque también la fe trabaja por obras. Sí, es como cuando el niño chiquito, ¿no? De que quiere que, no sé, que le abroches los zapatos. Y uno ya de grande dice, a ver, pues inténtalo. Y ahí nos quedábamos viendo al niño ahí batallando y uno dice, podría hacerle así, mira, yo lo resolvería. Y él ahí batallando y que, mamá, ayúdame. Y uno de grande, no, mira, hazle así. A lo mejor así nos ve, es una suposición, ¿no? A lo mejor así nos ve Dios en algunas circunstancias de nuestra vida, de que nosotros, ay, ayúdame. Y él, es que ya te enseñé cómo, por la Biblia, ¿no? O sea, que es la guía, ajá. Y uno pues se aferra y a seguir haciéndolo como a su modo, o ni siquiera presta atención a lo que las indicaciones que él nos está diciendo, en ese caso que es la Biblia, y ahí anda uno dándole la vuelta a las agujetas de que no me sale. Ya hasta cuando uno ya pone atención, ya es cuando... Y sabes algo, ahorita que acabas de decir eso, no es que nuestros problemas o los problemas de la gente, si tú estás pasando por un problema, no es como poner en un nivel tu problema con el problema de un bebé, ¿no? De un niño que no puede amar esas fetas. Obviamente, probablemente nuestros problemas son grandes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una enfermedad, un cáncer o cosas así son grandes, son problemas fuertes. Pero se supone y debemos de entender y creer que nosotros vivimos bajo la cobertura de un Dios que es todopoderoso. O sea, para Él no hay nada imposible. Entonces dice la Biblia también en Santiago 1:6, pero que pidan con fe sin dudar
porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Si no aprendemos a vivir con fe, alguien te puede decir algo por aquí, alguien te puede decir algo por acá, puedes ver algo en una cosa y obviamente vamos a ser como un barco que nomás está sin una meta, pues sin un rumbo, sin una dirección, que el mar y el viento se lo lleva donde quiera y no vamos a tener paz, no vamos a tener confianza. Entonces tenemos que entender que vivimos bajo la cobertura y tenemos que tener la confianza de que vivimos bajo la cobertura de un Dios que está vivo, que es real, que no hay nada imposible para Él, y que Él nos quiere ver bien, ¿no? Él quiere el bien para nosotros. Pero aquí hay otra cosa. ¿Qué pasa cuando aquello que estás pidiendo, que tú esperas que suceda de una manera, no sucede como tú esperabas? Pues es por eso que hay que tener fe, porque si uno tiene fe es porque uno tiene la seguridad de que aunque a uno no le va a salir como uno piensa que es lo mejor y sale de otra manera, pero si uno tiene fe sabe que esa manera diferente es porque saldrá mejor para ti. Porque es la mejor manera. Ajá. O tal vez porque algo puedes aprender de eso. También. O sea, hace unos domingos me tocó compartir en la iglesia y hubo una porción de la escritura que usé que fue Juan 9, si mal no recuerdo, que hablaba sobre Jesús sanando un joven ciego de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntaban a él, maestro, ¿por qué él nació así? ¿Es por sus pecados o por los pecados de sus padres? Porque antes se pensaba que cuando pasaba algo malo a alguien, era un castigo de Dios, ¿no? Como una maldición. Como una maldición, un castigo, algo que Dios mandaba a esa persona por sus pecados. Pero Jesús responde, Él nació así para que ustedes puedan ver mi poder en Él, para que ustedes puedan ver el poder de Dios o la obra de Dios manifestada en su vida. O sea, había un propósito en medio de ese dolor y yo me imagino la vida de esa persona. ¿Cuántas veces no fue al templo o a la sinagoga? ¿Cuántas veces no pidió que oraran por él? ¿Cuántas veces él no se preguntó dentro de sí mismo por qué soy así? ¿Por qué estoy así? ¿Cuántas veces no pidió con mucha fe? Pero las cosas no pasaban como él esperaba. Entonces tuvo que ser, o sea, él nació así. Él creció toda su vida así. Y dice la Biblia que él era joven. O sea, ya me imagino que era un adulto que te gusta 20 años, no lo sé. Pero lo describe como un joven. Ciego de nacimiento. Imagínate su niñez. Imagínate todo lo que vivió. ¿Cuántas veces le preguntó a su mamá, tal vez, mamá, ¿por qué nací así? O mamá, ¿por qué soy así? O lo que tú quieras. Uh-huh. Y al final, Jesús dice que había un propósito en eso. Entonces, hay veces, creo yo, que nosotros pedimos y oramos y buscamos su presencia y clamamos. Y hay veces que las cosas no resultan como nosotros esperamos. Pero hasta ahorita, por experiencia propia, yo creo que siempre Dios me ha enseñado algo o ha sido mejor la respuesta, aunque en ese momento yo esperaba algo diferente. Sí, porque y muchas veces no lo vemos ya hasta el pasar de los años, ¿no? Sí. Como por ejemplo ahorita que ya uno ya está adulto y cosas que le pasaron de niño o de adolescente, en aquel entonces uno reniega o uno dice, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero ya pasando los años uno se da cuenta, mira, por esto me pasó, porque por esto aprendí, o si no me hubiera pasado esto, yo sería diferente. Entonces, pues es por eso que hay que tener fe y confianza, o no sé si a lo mejor hasta puede ser un sinónimo, no sé. Fe y confianza es lo mismo. Pues confianza en Dios. Ajá, ¿no? Obviamente. Sí. Sí, yo creo que es aprender eso y a veces asimilarlo en el momento es complicado, ¿no? Poder decir, ok, ahora después de tanto tiempo, después de lo que he vivido, después de todo esto, ahora entiendo por qué Señor permitiste que me pasara esto, por qué permitiste que yo viviera esta mala experiencia, y saber que no fue fácil.
pero también saber que Dios estaba atrás de todo, saber que Dios estaba usando todo ese problema o esa dificultad, y Dios estaba en medio de eso. Primera de Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Yo creo que si la Biblia dice que seas valiente y seas fuerte, es porque no va a ser fácil, ¿no? Sí. Y luego aquí que dice también, permanezcan firmes. Creo que es bien importante porque, por ejemplo, si uno no está firme, ahora sí como dicen, ¿no? Firme en la fe, firme en el que pase lo que pase, voy a estar bien, pues de nada sirve a lo mejor ser fuerte, porque pues tienes que tener firmeza, valentía. Pues simplemente no podría ser fuerte, ¿no? Yo creo que si no te mantienes firme, no podría ser fuerte. Creo que sería desgastante, más bien. Si no aprendes a mantenerte... ok, ya entendí. Creo que si tú intentas ser fuerte, pero no te mantienes firme en la fe, te vas a cansar, ¿no? O sea, porque quieres tú resolverlo con tus propios medios, buscando a las personas que a lo mejor no son las indicadas, o teniendo esperanza en algo o en alguien que no es, y tal vez eso que tú estás esperando que suceda no ha sucedido, porque Dios está esperando que tú corras a los pies que tú dobles tus rodillas delante de él y digas: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Pero que él sea nuestra primera opción, pues ya Dios pondrá los medios, las formas, las personas para ayudarnos. Pero si nosotros no nos permanecemos firmes en la fe, no vamos a poder mantenernos fuertes, porque nos vamos a cansar. Y luego dice: sean valientes. O sea, muchas veces, creo yo que muchas veces se ha cometido el error de que cuando a veces alguien comparte el evangelio, cometen el error de pintarlo como si todo fuera muy bonito. Sí, de que dicen: conviértete a Cristo y tu vida va a cambiar para bien. Ya, tú te generas una expectativa. Sí, cambia para bien. Sí, pero tú te generas una expectativa de para bien. Significa que yo no voy a sufrir, significa que ya no voy a batallar, que no vas a llorar, pero no te dicen que es para bien. O sea, que sí cambia para bien, pero que igual de todas maneras vas a tener problemas, pero van a ser pruebas, pero no las vas a ver como de que se te cae el mundo encima. No, al contrario, vas a mirar como: mira, estoy pasando esta prueba porque al final va a ser algo bueno para mí. Ya es una perspectiva que cambia totalmente, porque, por ejemplo, antes de ser cristiana, que yo miraba un problema, yo me acongojaba, porque yo decía: ¿para dónde voy? ¿Qué va a pasar? Ay, no, puras cosas feas me pasan. Incertidumbre. Y ya cuando se resolvía, ya, se resolvió y ya no había como tampoco eso de qué aprendí, para qué fue. Pero ahora ya entiendo de que si paso alguna prueba, digo: bueno, es como, hasta uno lo comienza a mirar como es por algo bueno, la voy a pasar porque al final va a ser para algo bueno. Y ya uno hasta se aligera la carga, que eso creo que lo dice Jesús, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos que de alguna manera entender que no es que los problemas se van a resolver, sino que vamos a aprender a sobrellevarlos, y vamos a aprender a descansar en aquel que tiene el poder de resolverlos, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios, qué es lo que hizo Jesús, el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros entendemos esas tres cosas, empezamos a poder a caminar con fe, y empezamos a entender que los problemas, Dios tiene control de todo. O sea, cuántas cosas, dice la Biblia, cuántas cosas no pasó Pablo. Pablo naufragó, estuvo en la cárcel, lo apedrearon, o sea, fue perseguido. Los discípulos, cuántos problemas no pasaron, pero ellos eran fuertes en su fe, pues. Y la Biblia dice, como lo acabamos de leer hace un momento, o sea, sean fuertes y valientes. O sea, los problemas van a seguir. Y el hecho de que tú seas cristiano y que leas la Biblia y ores, no es una garantía de que no va a suceder nada en tu vida. O sea, sino lo que sí es una garantía es que no estás solo, que Dios está en medio de esa situación, que Dios escucha tus oraciones, que Dios está al pendiente de ti, que Dios tiene el control de la situación, y que
lo que sea el desenlace de esa situación, Dios sabe lo que está haciendo. Y como dices, no, bien importante, porque por ejemplo cuando tenemos problemas o que se nos presenta algún problema en la vida, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos ayuda en el amigo, en la amiga, o en el compañero, o en la compañera, o que, no sé, tu suegra, tu papá. Pero, ¿por qué no hemos aprendido a de que tienes un problema? Ve a la Biblia, porque pues ahí está el manual, ¿no? De si hay algún problema, ¿cómo se resolvió? No, vamos y le preguntamos, oye, mira, me pasó esto, ¿tú qué harías? ¿Cómo ves? Y muchas veces nos dan un consejo y... Que no es malintencionado el consejo. Que no es malintencionado, ajá. Pero pues al final somos humanos que vamos aprendiendo sobre la marcha y es como un ciego guiando a otro ciego. Exacto. Entonces, bueno, yo no recuerdo que... o escuchar a otras personas también en la vida normal que digan, tienes un problema, no, pues pregúntale a persona, a lo mejor ella te puede ayudar, mira, ve. Y nos vamos acostumbrando a de que un problema, a contar, a ver quién nos ayuda, en lugar de que nos enseñen. Tienes un problema, mira, en la Biblia habla de esto. Y no nos enseñan eso, y tampoco nosotros no enseñamos eso, y deberíamos de ponerlo en práctica. Sí, es que la verdad creo yo que la vida de un creyente siempre tiene que tener un seguimiento. O sea, si a ti, por ejemplo, tú que eres cristiano, que ya a lo mejor ya tienes tiempo en esto, o que tal vez pues ya tienes una base, si alguien se acerca a tu vida, yo creo que lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es darle seguimiento a esas personas que a veces se desorientan, pues pensamos que solamente el hecho de que alguien reciba a Cristo es todo. ¿Recibiste a Cristo? Ok, bienvenido, ya eres parte de nosotros o de la comunidad, o ya eres cristiano. Te veo el próximo domingo. Sí, ahí nos vemos en la reunión y se acabó. Pero no, si esa persona está pasando por situaciones, está pasando por problemas, por alguna razón se acercó, o sea, algo tuvo que haber pasado para que esa persona llegara a ese lugar y conociera de Dios. Pero nuestra chamba como cristianos, como hijos de Dios, es compartir con esa persona todo lo que hemos aprendido y ayudarles, pero con esta base, ¿no? Esta base bíblica, pues. Y para que ellos puedan aprender a tener fe, a sobrellevar los problemas, a salir adelante, porque tenemos que nosotros también como ejemplo para ellos creer en todo esto. Imagínate que tú fueras nueva y vienes y me dices algo y yo simplemente no creo en esto y te doy un consejo fuera de lugar. O sea, se supone que mi trabajo como hijo de Dios es fortalecer tu fe, o sea, ayudarte a que tú puedas creer y juntos salir adelante de lo que está pasando, ¿no? Sí. Dice la Biblia, ¿dónde está? Okay. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que a cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjate, no dice aquí que Él va a dar lo que está pidiendo, sino dice que tenemos que creer. O sea, inclusive dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo más básico, o sea, sí, de una persona que ha recibido a Cristo. Oye, como lo que dicen, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba antes de ser cristiana que escuchaba mucho cuando decían, ay, banda, no, que decían, es que cómo es posible que una persona que haga caridad, que sea buena y respetuosa con las otras personas, pero que sea atea, cuando se muera y vaya al cielo, ni modo de que porque hizo tantas cosas buenas Dios le vaya a decir que uno va a entrar al cielo? No, eso está mal, esto está mal. Y yo me quedaba así de que, ay, es que pues está confuso, porque tantas cosas buenas que esa persona imaginaria, pero atea, hizo, y que llegue al cielo y que no lo dejen entrar. Y me dicen, y una persona que fue asesino y que robó, pero que al final creía en Dios y se arrepintió, ¿a ese sí lo van a dejar entrar? No, está mal. Pero por ejemplo, ahí yo me quedaba pensando, ay, sí,
cierto, pero porque yo no conocía. Por ejemplo, en este caso, si tú lees Hebreos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque al final de cuentas todos los pecados son iguales, no hay pecado grande ni chico, eso también está en la Biblia, pero por ejemplo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el ateo que hacía buenas acciones, pero nunca creyó en Dios, no le agrada a Dios porque no tiene fe. Y el otro que se arrepintió, ¿no? Que cometió muchos errores también, pero por tener fe, porque sí creyó. Es que está bien fácil. Ajá, ¿Qué pasó? sí. ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Estaba en medio de qué? De dos ladrones. Y uno creyó. Ajá. Al final. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Tú vas a estar sentado. Tú vas a estar conmigo, o sea, en el paraíso. Ajá. Te aseguro, de cierto os digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, ajá, ahí y es que eso es la fe. Pues a veces relacionamos la fe con cosas. Sí, de que. Con situaciones. Ajá. Pero la fe tiene que ver con una relación, pues. Por eso creer, o sea, por eso dice la Biblia que si no creemos no vamos a agradar. También dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie, o sea, si tú hiciste una buena obra, si alguien hizo una buena obra y esa persona pues no es creyente, o sea, Dios paga. Porque, pero aquí lo importante es creer realmente en Dios. Sí. O sea, tener esa convicción de que Él existe, de que Él es real, de que Él nos ve, de que Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. O sea, todo eso, eso es algo que nosotros nos debe de ¿cómo puedo decirlo? O sea, nosotros tenemos, o sea, es esa seguridad que tú tienes de decir, mi papá está vivo. Mi papá está vivo y mi papá está. Esa misma seguridad es la misma, o sea, decir, Dios es real y Dios está conmigo, pero a diferencia de tu papá, Dios es omnipresente y omnisciente. Dios sabe lo que estás pensando y Dios está en todas partes. Sí. Entonces, esa fe de creer en Él, de no dudar, de tener paz, de buscar la paz, porque a veces hay que aprender a buscar la paz a través de la oración, a través de leer su palabra. No es fácil, yo sé que no es fácil, o sea, ya ha habido momentos en mi vida en los que yo he perdido la fe, puedo decir, donde yo he sentido que ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasó esto? Dudar de que Dios está en medio de lo que estoy pasando. Yo creo que todos en algún momento, hasta los más, los que se acaban de compartir, hasta los pastores más prominentes y expertos, yo creo que hemos tenido a veces alguna duda o alguna prueba donde nuestra fe ha sido probada. Sí, y sí, así es. Ahora, ya para terminar, hay una parte en la Biblia que habla que la fe sin obras es muerta. O sea, no solamente se trata de aquí y de aquí, sino a qué hacer, ¿no? O sea, no es como decir, hoy Señor no tengo trabajo, pero tú me vas a dar un trabajo y esperar. Como el que dice, quiero ganarme la lotería, pero no compra ni el boleto. No compras ni el boleto, ¿cómo te la piensas ganar? No, o sea, como a veces también, ¿no? Ese pensamiento mágico de que Dios, o sea, claro que Dios lo puede hacer. Pero creo que como esa característica de Dios como Padre, siempre busca enseñarnos algo. Entonces, el simple hecho de pensar de que las cosas van a suceder solamente porque sí, o sea, es parte del ingrediente la fe, como es parte del ingrediente las obras. Una vez escuché no me acuerdo en dónde, pero me acuerdo que hablaba sobre eso sobre este tema, porque era, a lo mejor ya muchos lo han escuchado y a lo mejor yo lo digo mal, pero en esencia era de que un señor que estaba ahogándose y que le decía a Dios, por favor, sálvame de ahogarme. ¿Y qué pasa? Y que Dios le manda un tronco, ¿no? Sí. Y luego que, no, Dios, sálvame. Y así va, Dios le manda que personas. Y hasta le dicen, dicen, no, es que Dios me va a salvar. Ajá. Y al final se ahoga. Y que le dice, ¿por qué no me sacaste? Dios, mira, te mandé el tronco, te mandé a otra persona. Sí, ya lo había escuchado. Y sí es cierto, o sea, a veces hay gente. Y muchas veces no es tanto la gente, sino que les enseñaron a pensar así. Sí. Les enseñaron a pensar así, de que sí, claro, Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es justicia, pero pues también por no leer la Biblia nos pueden decir cualquier cosa y nosotros, sí, cierto, ¿no? Como es ese dicho que dice,
ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia, no. Y todos lo dicen, Sí. Y mucha la gente lo cree, pero no Piensa viene. mucha gente, ¿sabes? Hay otro, incluso una vez yo predicando dije esta frase que no está en la Biblia, que dije, la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Que dije, es que en la Biblia dice. Y hubo gente, amén, así en la iglesia, amén, sí, cierto, y amén. O sea, claro, no está literalmente escrito en la Biblia. O sea, la Biblia habla de la soberanía de Dios, la Biblia habla de que Dios es todopoderoso y que las cosas pasan si Él las decide o no. Pero la frase esa textual no venía. Entonces, muy bonita sonó, pero sí, no venía. claro. Entonces mucha gente piensa que porque, o sea, por lo que dice alguien que a lo mejor está en un púlpito, o incluso porque yo estoy aquí hablando, a lo mejor hay gente que va a decir, sí, cierto, sí, cierto. Y a lo mejor puede ser que me equivoqué. O dije un texto, o usé un libro o algo que no, pues. Pero no, o sea, nosotros no nos paramos aquí diciendo, somos expertos, teólogos. No, o sea, estamos conversando algo que entendemos y que compartimos, pero tratamos de que nuestra base sea bíblica. Y la idea es esa, pues, de que la gente no se quede con ese pensamiento que Dios, que es magia, pues, sino que no, la Biblia dice, claro, tu fe tiene que ser con obras. O sea, necesitas un trabajo, ponte a orar, ponte de rodillas, clama a Dios, todos los días dile, Señor, dame ese trabajo, llévame con las personas indicadas, pero hay que levantarse, hay que hacer su currículum, su solicitud y ir a buscar o hacer llamadas o algo. ¿Por qué? Porque la fe así trabaja, pues, ¿no? Sí, o sí, así es. O por ejemplo, el alumno que quiere pasar la materia. ¿Cuántas veces no le pediste a Dios una noche antes? ¿Cuántas veces no oraste en medio del examen? Pero no estudiaste. Y esperabas, exacto, y esperabas de que mágicamente así te llegaba, pues no. Se te abriera la mente y te acordaras de todo lo que dijo la maestra o el maestro. Pues no, claro que no. Pues y luego reprobabas y luego venías llorando delante de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me ayudaste? Pues es que no estudiaste. Pues no estudiaste. Es así de fácil. Así es. Bueno, pues yo creo que si ahorita ustedes miran así como que el video ahí más o menos, estamos volviendo a agarrar viada, ¿no? Vamos a empezar a agarrar viada, vamos a empezar a hacerlo así, pero yo creo que el mensaje aquí es que Dios está en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Dios está presente, es importante confiar, yo creo que es la base para poder encontrar paz. Hay mucha gente hoy que necesita paz, mucha gente que está buscando desesperadamente la paz, y hay gente que malamente encuentra una paz disfrazada en las drogas, una paz disfrazada en el alcoholismo, en las malas amistades, en los vicios, en la pornografía, en la fiesta. O sea, porque hay una necesidad, pues. O sea, muchas veces tendemos a juzgar al alcohólico, al drogadicto, pero no sabemos que realmente esa persona está gritando desesperadamente que necesita paz, que necesita que hubo un problema que lo llevó a esa situación, o simple y sencillamente fueron engañados, o simple y sencillamente no hubo alguien que les enseñó y les dijo, mira, esto que vas a hacer está mal, y se les hizo fácil y cayeron en eso, y ahorita están desesperados, están Es que por eso mismo, de que como no tienes paz, caes en eso, pero a la vez si tuvieras fe, tendrías tranquilidad, claro. No caerías en esas cosas. Como dice el alcohólico, ¿por qué bebes tanto? Porque intenta ahogar los problemas, ¿no? Con la bebida. O sea, intentan simplemente desconectarse y encontrar esa paz. Pero la Biblia habla acerca de la fe, la Biblia habla acerca de creer, la Biblia habla de trabajar en medio de la fe, en medio del desierto. Hay dos cosas. Tú puedes pasar por un desierto, o sea, tú puedes entrar a un desierto porque Dios quiere enseñarte algo o porque estás pasando por un problema. Y hay dos sopas: o te quedas ahí en el desierto esperando que las cosas se resuelvan, o caminas y cruzas el desierto, ¿no? Entonces, si te fijas, la Biblia, y lo puso, de hecho, en literal en el pueblo de Israel, ¿no? Cruzó el desierto, no, por no tener fe. ¿Cuánto tiempo duró? 40 años. Y es como unas personas también que nos ha pasado.
y a otras personas, ¿no? De que nunca lo superaron y 40 años viviendo esa depresión, ese rencor. Exactamente. Igual que el pueblo, uno lee la historia y dice, ay, el pueblo de Israel se pasó. ¿Cómo no que, iba a creer si Dios iba adelante? Pero por ejemplo, fíjate, o sea, ¿tú crees que Dios no tenía el poder para simplemente hacerlos desaparecer y que aparecieran en la tierra prometida? O sea, claro que sí. Claro, o sea, abrió el mar, bajó una columna de fuego, había una nube, o sea, claro, había manifestaciones, sí. Había poder, claro que existe el poder, pero había algo que ellos tenían que aprender, y ellos tenían que aprender a confiar. Ajá. Y por esa falta de confianza y esa quejadera, porque también esa es otra, ellos se quejaban y ellos decían, ojalá estuviéramos en Egipto donde sí podíamos, creo que comer carne o algo así, y ellos preferían volver a su esclavitud, volver a ese lugar de donde Dios los sacó, que en vez de estar pasando la prueba. O sea, ellos al pasar la prueba iban a poder disfrutar de muchas cosas, pero esa desconfianza, entonces a veces actuamos igual, sobre la misma desconfianza, miedo, y no queremos hacer nada por salir del problema, y queremos que mágicamente se resuelva, y no, Dios no trabaja así, Dios no funciona así. Entonces creo que tenemos que aprender a creer en Dios. Y aquí uno podría decirnos todas las experiencias que ha pasado y que a lo mejor uno no ha superado, pero hay otras que uno sí ha superado. Y uno, si aquí las dijeras, nos iríamos por horas, porque... ¿Quieres contar una? No. No, mejor que la gente ahí comente, okay. o algo que diga, no, a mí sí. Sí, miren, estaría eso padre, o sea, si ustedes... Mira, nosotros vivimos en Puerto Peñasco, Sonora, en México, pero si tú estás viendo este video desde el lugar donde estés, o si incluso si eres de aquí, comparte una experiencia, a lo mejor no necesitas ser tan específico o tan detallista, pero si Dios te ha librado, si Dios te ha enseñado, si Dios te ha mostrado su poder y su gloria, así como lo hizo Jesús sanando a este ciego de nacimiento, que había un objetivo, pero Dios hizo el milagro. Si Dios lo ha hecho, compártelo, porque sí. Sabes que hay personas, probablemente hay alguien que está pasando por tu misma situación o por una situación similar, y eso puede ser el ánimo, eso puede ser como para que ese comentario que tú hagas puede hacer que esa persona diga, ¿sabes qué? He pasado por esto, pero no me he puesto de rodillas a orar, o no he abierto una Biblia, o no he ido a una iglesia, y a lo mejor esa puede ser la pauta que Dios puede usar, que Dios te puede usar a ti como instrumento para que esa persona diga, le voy a intentar por aquí, y cambiar la vida de esa persona para siempre. Sí, oye, sí, cierto. O sea, porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia no te quita los problemas, pero te cambia la vida para siempre. O sea, la palabra de Dios, la presencia de Dios, te cambia la vida para siempre. Entonces, creo que eso fíjate, eso está chilo, la pura cara, pero no. Entonces, no, pues caminando. Sí. Entonces, pues nada, amigos, miren, ahorita fue así, nos aventamos 45 minutos casi, ¿sí? O más o menos, pero los animamos, la verdad, los animamos a que tengan fe, a que busquen a alguien, háganse amigo de alguien que ustedes saben que esa persona los va a ayudar a tener una fe firme, que los va a traer así chicoteados en leer la Biblia, en orar, en buscar de Dios, o sea, no solo dándote por tu lado. Sí, exacto, no, a veces hay gente que te dice lo que quieres oír, pero no te ayuda. No, y ahí te sigue diciendo, ay, no, sí, tú tienes razón, y ahí sigue tu problema también. Y sigues dando vueltas en el desierto, ahí donde Dios te puso para que puedas crecer, para que puedas creer, para que puedas confiar. Jesús pasó por un desierto. Sí. Y después de pasar por el desierto, Jesús empezó su ministerio. O sea, el desierto hizo algo, los desiertos son importantes, los desiertos tienen un objetivo. Sí, así quiero que digan, ay, qué fácil la tuvo Jesús por ser hijo de Dios. No, también se metió en desierto. Fue tentado, y dice la Biblia que fue tentado en todo lo que tú has sido tentado, Jesús ya fue tentado, y Jesús salió adelante, y la única forma en que lo hizo fue a través de la palabra. Por eso decía Jesús, escrito está. Hay una clave en la palabra, por eso Jesús usó mucho la palabra. Sí. Entonces, pues nada, tener fe, confiar en Dios, creer en Dios, buscar la paz, buscar personas que te animen a tener fe, que te ayuden en tu caminar con Cristo,
Yo creo que esa es la clave, ¿no? En este tema yo creo que esa es la clave. A lo mejor hay muchas otras cosas que pudiéramos decir y platicar y contar, y a lo mejor contar experiencias, pero yo creo que vamos a caer a lo mismo, ¿no? La Biblia dice que tenemos que creer. Juan 11:40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, si creemos, veremos la gloria de Dios en medio de esa situación que estás pasando, en medio de esa enfermedad, en medio de esa escasez, en medio de esa necesidad, en medio de esa depresión. Créeme, hay que creer. Dios se mueve de muchas formas. A veces de las personas que menos te lo esperas. Sí. Llega esa ayuda, y simple y sencillamente es porque Dios puso en el corazón de esa persona buscarte, ayudarte, escucharte, apoyarte. Entonces es Dios, siempre es Dios, pero hay que confiar en Él. ¿Quieres decir algo más? ¿No? No, pues nada, gracias por ver el video, gracias por escucharnos, comenta, comparte, dale like, vamos a hacer más. Te perdí a uno a la semana, ¿no? Porque yo quiero hacer el otro. Entonces, te perdí a uno a la semana y vamos a estar invitando gente, a lo mejor gente local, ¿no? Pero algún día invitaremos a un Marcos Witt o uno nunca sabe. Exactamente, a dónde Dios puede llevar todo esto. Entonces, gracias por escucharnos y gracias por vernos. Te animamos a que lo sigas haciendo y nada, hasta luego, que tengas un bonito día. Bye bye. Bye bye.